real y efectivamente aquí en Casa de Arte, dentro de la programación de animación del mes, pues planificamos y convocamos para una actividad que estamos haciendo cada cierto tiempo, Historia y Sociedad. En este mes, entonces, planificamos organizar un conversatorio que lleva por nombre Testimonio de Abril, con protagonista participante en la gesta heroica de 1965, pero por razones de la naturaleza y razones también del hombre en el plano de la energía eléctrica y otros inconvenientes, tuvimos que suspender la actividad en el plano general, pero estaban aquí todos los ponentes. Eso fue temprano cuando decidimos, que ustedes fueron testigos, pero al llegar pues real y efectivamente y tener la presencia aquí de un héroe nacional como lo es Jorge Puello Soriano, el MEN, que yo pido un aplauso. Es obligatoria y necesario pues aprovechar su presencia aquí en la casa para que entonces él, pues con el desafío que ustedes hicieron a la naturaleza y los otros inconvenientes, entonces él venga y dé un relato importante que nosotros debemos saber, conocer y vivir. Entonces, señores, vamos a dar la palabra a él entonces. Bueno, entonces yo me siento muy contento de estar con ustedes, porque muchas veces cuando hay mucha gente es importante, pero Natura no sabe leer y no sabía que teníamos teatro, y por eso rompió con lo que ella realmente le da su vida para existir en el universo entero. Pero Natura tampoco se mete en los procesos del hombre, que precisamente por ser la parte pensante más avanzada, pues tiene una vida que se dice que los pueblos se forman con la guerra. Hay otra cosa que dice que el poder de las armas da poder y da comida cuando están en manos de los revolucionarios. En ese orden queremos expresarle a ustedes nuestras experiencias directas e indirectas en un acontecimiento tan grande como fue la Guerra de Abril del año 1965, en la cual hay algunos eslabones de frustración antes de llegar a la misma. Como saben ustedes que aquí se dieron 2 expediciones de junio, y fue parte precisamente de la lucha contra el tirano. Ustedes vivieron lo que realmente son parecidos a mi edad, que el proceso del Trujillato empezó precisamente a declinar después de tanta represión y persecución a la gente que se mostraba contra el tirano. Llegó también en esos procesos, después de las 2 expediciones de junio, se formó el 14 de junio, 1960, llega el movimiento popular dominicano con el criterio de lucha interna a Trujillo siempre. Y así se fueron creando movimientos, como ustedes saben, el movimiento de los sargentos. Se creó el movimiento 14 de junio. El MPD llegó en el 60, estando Trujillo vivo. El PRD, como también aporta en la lucha,
llegaron creo que el 2 de julio del año 1961, pero ya el movimiento había desarrollado grandes luchas contra el tirano Trujillo. Saben ya los últimos cimientos de la 40, y que participaron también en la 40 miembros del 14 de junio del MPD, de ahí la Saona, las 9 y todo esos tipos de represivos que tenía el tirano Trujillo. Realmente los movimientos siguieron adelante con un proceso de frustraciones. Es decir que recuerdan ustedes a la muerte del tirano Trujillo, fue un acontecimiento internacional. Los que mataron a Trujillo, los que ajusticiaron al tirano, ustedes se dieron cuenta de la persecución que tuvieron, y realmente de ahí empieza el movimiento Unión Cívica, y el proceso empezó a desarrollarse con Viriato y la lucha, donde después que aparece el PRD, la lucha sigue. Realmente habían los cívicos que representaban la oligarquía, como decían, la oligarquía sangre azul, aunque le encabezara un hombre que se desarrolló lucha contra el tirano Trujillo. Pero hay acontecimientos muy importantes que ustedes deben de saber. Que después del movimiento, cuando empezaron la lucha, que llegó el MPD con el criterio de lucha interna a Trujillo siempre, el 14 de junio apareció, y también en el año 60, en enero del 60. Pero ya en el 60, a partir de mayo por ahí, llegó el Movimiento Popular Dominicano, levantó su grandes parlantes en la avenida José Trujillo Valdés. Y se deben algunas cosas importantes, que se creó la FE, se crearon la UELI, algunas organizaciones que empezaron vivas. O sea que el movimiento de lucha interna a Trujillo siempre tiene un pedacito más atrás, es bueno que ustedes lo sepan. En La Vega llegaron una parte soviética, y después en La Vega empezó un hombre, o mejor dicho, un señor llamado Pancho Soñé, que el que decía tenía hambre cuando Trujillo le partían las chiquitillas, como decimos. En La Vega, el señor Pancho Soñé, si alguno más o menos conoce parte de esa historia, que nos tocó expresar algo allá en La Vega con la muerte de Stalin García el 23 de marzo. Ese Pancho Soñé, cuando nadie podía hablar contra Trujillo, tenía su orquesta, tenía elementos como especie de un equipo de sastre, y era un músico extraordinario, y dirigía la orquesta. Pancho Soñé, su esposa también, que no me acuerdo cómo se llamaba, porque eso me lo dieron los compañeros de allá en La Vega. Pero Pancho Soñé, cansado de oír ¡viva Trujillo, viva Trujillo, viva Trujillo! Oiga bien, La Vega es histórico en eso. Pancho Soñé ejecutó un himno, y según se oye, llegó a la Unión Soviética. No sé si él tuvo alguna relación en ese tiempo, si fue después de Lenin, o tuvo una gran acogida en la Unión Soviética, y se tocó el himno que dice así: ya no se oirán, ya no se oirán, viva, 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 ahora se oirán, viva los soviéticos. Quiere decir que ese tono lo expresó Pancho Soñé, para ir despertando cómo empieza el movimiento. Ya Trujillo se atrevió a tener un programa de alborada socialista, de que haciéndole el juego a los soviéticos, siendo el tirano, que realmente tuvo hasta algunas relaciones hasta allá. Pero el movimiento empieza ya fuerte, hablándole a ustedes, en el año 1961. Ustedes saben cuánto cayeron del movimiento popular dominicano. Aquí en el Parque Colón se dio
un acto que no me acuerdo si el gobernador se llamaba Hungría, si alguien puede decirlo. Hungría, y el MPD participó ahí, se hizo un movimiento en grande, donde precisamente se oyeron gritos contra Trujillo y todas esas cosas. Y aquí ustedes conocen a los hermanos Edison. El primer desaparecido se llama Floricel Edison, era cabo de la Guardia y se inspiró en el MPD y fueron de los hombres que cayeron en ese proceso. En ese proceso cayeron, aquí se dio anteriormente, los panfletistas, como usted sabe. Y todo ese movimiento quedó subordinado a un proceso de frustración. Ya en el año 1961, ya la muerte del tirano, Balaguer tomó, cuando se le negó el problema del atentado contra Betancourt. Todavía estaban en la 40 Manolo y toda esa gente. Muerto el tirano, la OEA viene, sueltan a Manolo, que tantas veces se denunció por los parlantes del movimiento popular dominicano, llamando que soltaran esos hombres la lucha contra Trujillo. Y eso, cuando vino la OEA, vienen la salida de esos grandes hombres del 14 de julio. El movimiento empieza, se dieron huelgas de 13 días en el Balaguerato y nada. O sea, que había un poder que ya ustedes saben cuando el famoso intentado golpe de Estado de Chavarría. Y en ese proceso se levantó un movimiento, los cívicos, cuando los cívicos estaban precisamente en su local, en la Sol Conover con Estrelleta, por eso va por ahí. Lo más importante de ese orden, ustedes saben la matanza que hubo cuando el golpe de Estado de Chavarría, y posteriormente el pueblo en la calle sacaba a Balaguer con el criterio Balaguer muñequito de papel, pero después no vino muñequito de papel. Partiendo de eso, se empiezan a dar los movimientos. Viene Bosch y gana las elecciones con el criterio que venía, los puestos largos, mientras la izquierda tenía un criterio más radical y se daban unos movimientos duros. Pero habían en el movimiento del partido PRD, había muchos elementos que también luchaban en la calle, mucha gente del PRD, oígase bien. De ahí viene que en el proceso se dan las elecciones desde el año 1962. Estábamos nosotros fuera del país, hombres como Alfredo Peralta Michel, que murió con Manolo Tavares, Homero Hernández, Euclides Morillo, que murió en el asalto al Palacio, posteriormente hablando con la madre. En ese movimiento, Manolo Tavares, después de haber salido con las cuestiones de la OEA que sacaron los presos, habló en la puerta, frente a la puerta del Conde, y dijo las grandes palabras, que si la oligarquía seguía aternando y golpeando, ellos sabían dónde estaba la escarpada montaña. Precisamente cayó un pequeño aguacerito en ese día. Nosotros creo que habíamos llegado de Cuba a una fuerte delegación y siguió el movimiento alternativo con la lucha de los hombres en la calle. Había, por ejemplo, regresaron algunos, estaba el MPD, estaba el 14 de junio, que había una buena relación con el 14 de junio y el MPD. En ese proceso ustedes saben que se levantó Forzas Estrada, el movimiento obrero, Azochohuí, que se llamaba en ese tiempo Azochohuí. Y el movimiento se dio tan fuerte que cuando Bosch gana las elecciones, le pusimos el gobierno Santemecino, y a los 7 meses fue derrocado porque Bosch no aceptaba una serie de alternativas
que planteaban precisamente los elementos enemigos de la paz. Le dieron el golpe de Estado a Bosch y precisamente nosotros tuvimos que levantarnos en la montaña. El 14 de junio preparó su movimiento con 6 frentes. El MPD se fue a Cebico a crear un campamento, que no directamente de la guerrilla. Puedo decirle a ustedes que la guerrilla realmente no tenía la preparación mínima para realmente realizar lo que realizó. Y el PRD dolido, porque le habían quitado su gobierno, estaba activo en la calle, que en política se llama el 10-1 en lo táctico. Es decir, fuerza abultada en la calle, que era el verdadero movimiento que iba, movimiento revolucionario, unirse con el PRD, que aunque luchaba por su gobierno, pero nosotros que íbamos más lejos, teníamos que ir preparando condiciones para realmente poder adelantar al movimiento que se gestaba en ese momento. La guerrilla no era, verdaderamente nosotros nos criticamos, no era lo que iba en esos momentos, sino el 10-1 en los tácticos, que quiere decir el pueblo en la calle. Y en la medida que ese movimiento se desarrollaba, se podía irse retirado al campo con una mínima preparación que no había. La preparación era muy desordenada. Entonces, en ese orden fracasa el movimiento político militar de la guerrilla, y no es más que un movimiento militar en miniatura en el campo, escondido, pero con suficientemente un cordón umbilical que le favorezca, que son el campo, como parte integrante. No hubo eso, porque había la moda de la guerrilla con la toma del poder del comandante Fidel Castro. Podemos decirle que en ese proceso caímos presos. Ustedes vieron más o menos el fracaso estando presos. En la cárcel se dieron muchos movimientos, muchas cosas se dieron en la cárcel. Entonces, ese movimiento en la cárcel empezó con juicio a los guerrilleros. Nosotros, realmente los MPDistas, que teníamos algunos conocimientos marxistas, que José Ramírez Conde, desde afuera, estando preso nosotros, planteó la línea marxista-leninista del movimiento popular dominicano. Lo acogimos muy bien allá, preso. Estaba Ilan de Cel, estaba Cayetano Rodríguez del Palo, estaba Francisco Eleuterio Ramos Peguero, del MPD estaba también Ramón Fortunato, estaba Monchín Pinedo, estaban del 14 de junio, ustedes saben, de Genao de Payar, traidor. Ustedes saben que lo hirieron por allá por la calle El Conde en Santo Domingo, que traicionó el movimiento, que fue el movimiento que salió en el este. Ya ustedes saben los acontecimientos que estaban como elemento Marcelo Bermúdez, también estaba Chanchano, apellido Arias, Chanchano, apellido Arias, no recuerdo bien, estaba también Fidelio de Pradel, que fueron los 3 que cayeron presos, el cual yo siempre lo recuerdo en mi corazón, que salen los 3 que cayeron presos: Germán Arias, Chanchano, Arias Chanchano, Fidelio de Pradel y Marcelo Bermúdez. Estábamos presos todos juntos. Allá estaba Manuel Lulo, que hoy le apuntalaron hace días le apuntalaron una pierna y tiene mucho defecto en la vista, pero él ve algo todavía. Estaba también Emilio Cordero Michel, estaba este muchacho de Moca, que mató uno una vez, que después se hizo responder a hacer un guardaespaldas a Bicho Castillo, un tipo muy alto. Daniel Ariza. Estábamos Joseito Crepo de Mao, estaba Rafael Crepo de Mao, estábamos
también este muchacho Chilo Vargas, este muchacho que es dueño de vaina ahora, ¿cómo se llama? Minino Vargas, por el nombre de Minino le decían allá cuando estábamos presos. Minino Vargas, que es el hombre que sale con el sombrero, que tiene muchísima vaca ahora. Bueno, y estaban presos toda esa gente ahí, ya ustedes saben, también estaba preso Chilo Vargas, estaba preso Hugo García, hermano de Stalin García. Estaba preso este muchacho con apellido Contorrencia, estaba Marcelino Vargas, estaban toda esa gente que fueron del frente, Fidelio de Pradel, y estaba este muchacho de San Pedro, de Barahona, Elilo Cop, estaba Ahmed Luis Parnela, estaba de San Juan, estaba un muchacho llamado apellido Heredia, estaban en los Chapel, y bueno, esa constelación estaban en la cárcel. Luchamos bastante en la cárcel, pero ¿qué sucede? Que en un proceso determinado, donde ya se habían ido varios presos para el exilio, yo planteaba que se hiciera como especie de un fondo común, porque había muchos presos que se estaban degomando. Degomando quiere decir que perdían la ideología. Y yo planteaba que se hiciera un fondo común para darle ciertas ayudas a algunos presos que eran de bajo nivel económico. Según se fueron yendo algunos por la oferta que hacía Monseñor Clarice. Bueno, eso fue un momento duro en la cárcel, y un día amnistía para los presos políticos, un 19 de diciembre del año 1964. Salimos de la cárcel. Fidelio creo que estaba en el extranjero, llegaron algunos, y nosotros que estábamos en la calle, pues tú sabes que la amnistía es una cosa importante, es un perdón, pero valga el perdón. Salimos todos de la cárcel, nos incorporamos a la lucha revolucionaria. Como es un problema de eslabones, la lucha, que no logramos objetivos. Se dieron muchas huelgas y se dieron de todo cuando estábamos presos. Se dio la huelga que hubieron choferes, azochowin se llamaban, que empeñaban hasta sus prendas de vestir para que la huelga se diera, y había un movimiento con menos, la demografía era más reducida, el problema de la venta de hombres era menos, había menos elementos tránsfugas, y el movimiento empezó a desarrollarse, y ya se hablaba de huelga, de fosa, de la lucha contra los más ricos. Se plantearon un movimiento, un congreso entre FOSA y el Sindicato Unido. Esos movimientos causaron cosas que se dieron grandes luchas en las calles. ¿Cómo le digo? Empezaron los Somersault y los Macmillan y los movimientos a romper los mejor que había como movimiento obrero. Se conspiró mucho como a Fosa, un tal Macmillan, otro Somersault, vinieron a dañar el movimiento obrero del país. Ese proceso se fue iniciando con fuerza, y ya nosotros se nos llevaban las voces de que un grupo de militares se iba a unir. Hubo una tentada con un tal Carlos Gómez, que salió y creo que se metió a Palacio y que se yo qué, y ese compañero Carlos Gómez lo mataron. Pero un hombre valiente, valiente de verdad, y empezaron ya la lucha a desarrollarse. Entonces, oigan bien eso para que ustedes se den cuenta, que los cuadros políticos, por eso lo voy a decir más después, los cuadros políticos militares, sea positivo o negativo, son los que han levantado las luchas mundiales, los
cuadro político, me pego por matarte. El problema es que se desarrolla el movimiento, ya se siente la conspiración y a uno le dicen y se va uniendo con grupos y cosas. Cuando el golpe de Estado, cuando la guerra de abril, estaba yo en mi casa y fueron Teresa Rojas, hermana de César Rojas, el que le dio los balazos al Payá, el traidor, que creo que está cojo por allá todavía. Entonces, yo estaba en casa, como zapatero al fin, yo estaba trabajando en unos zapatos ahí en casa, en ese momento, y llegaron y dijeron, acaban de dar un golpe de Estado. Bueno, pues, el MPD, yo era miembro del Comité Central, como soy permanente todavía, teníamos contacto. Cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, decíamos que Juan Bosch calculamos en ese tiempo que Juan Bosch se iba a dejar dar un golpe de Estado para después venir los malas. Eso era lo que se analizaba el partido en ese tiempo. Bueno, la cuestión es que cuando el proceso de la guerra de abril, ustedes saben que a Peña Gómez lo hicieron preso y el Manuel Peña Taveras, un militar prominente, capitán, hizo preso al general Rivera Cuesta en el campamento 16 de agosto. Agarraron preso a alguna gente cuando Peña Gómez dio la noticia. Creo que estaba Manuel de Jesús Lora Fernández. Lo agarraron preso también. En ese momento, cuando hicieron preso también a Lora Fernández, hicieron preso, pero después que con el proceso que había tan convulsionado, salió con un grupo y ya se estaba internando el movimiento en distintos sitios. Ya nosotros, el 25, habíamos formado el comando del Movimiento Popular Lomán de la calle Benigno del Castillo. Ahí estábamos en una azoteíta, estábamos Cayetano Rodríguez del Prado, Monchín Pinedo, Maximiliano Gómez Moreno. Para mí lo más grande que ha dado la izquierda en análisis, Maximiliano Gómez Moreno, que lo mataron en Bruselas. Estaba yo, estaba Valdemiro Castro, que lo mataron allí en San Francisco. Ese fue un movimiento tan grande que empezó. Recuerdo yo que Otto Morales, señores, Otto Morales, de aquí de Santiago, no tuvieron que en la calle en la que vivía, si era por esto. Una carrera. Otto Morales, Monchín Pinedo, le consiguió una fepecha. Esto no, se metió en una casa de esos burgueses y sacaron de ahí una fepecha y creo que se le entregó a Monchín. Pero Otto tenía ya un G3. Un G3. Entonces, Otto me dice a mí, ¿cómo, pero tú no te has armado todavía? Yo no tengo lo que yo tenía, un revolvito, todo torcido. Entonces viene Otto Morales y me dice, ven acá. En la San Martín, con Benigno del Castillo, choca la Benigno del Castillo, que está en San Carlos, choca, bueno, yo soy de San Carlos, le estoy hablando con claridad. Y me dice Otto, ven a ver, aquel guardia que viene acá, viene con un arma, no me dijo bien claro. Ve, agárrate de ese hombre. Bueno, yo cojo con de mi guardia. Cuando cojo yo con de mi guardia, digo, mire, usted compañero, yo sé que usted viene cansado, venga, vamos a llevarlo aquí para que usted descanse. Nosotros somos de ustedes. Agarra yo a mi militar y lo llevo poco a poco, y frente a donde estamos nosotros, había que subir como una escalerita, y lo meto yo en la casa. Mira, recórtese aquí. Agarré así, tenía 5 cargadores la Cristóbal. Se la quité y me la puse ahí. Descansé ahí un rato. Cuando yo salgo, después dice el guardia,
¿Cómo? El hombre me llevó mi armamento. Es un hombre grande, fuerte. Un hombre grande, fuerte. Bueno, salí yo de ahí con mi Cristóbal y 4 o 5 cargadores. Algo así salimos, Monchín Pinedo, El Moreno, este muchacho Valdemiro Castro, y cogimos rumbo a la frontera de Villa con San Carlos. Que eso se llamaba, todo se llamaba San Carlos. Hablando de historia, en el año 1911 hubo una fusión de Villa Duarte, que fue el primer barrio, con San Carlos, y se fusionaron y se formaron el Distrito Nacional en 1911. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, cojo yo con mi gente. Yo era zapatero frente a la Logia Verita en la calle Jacinto de la Concha. Y tenía un kiosquito ahí, arreglaba y hacía zapatos. Todos esos muchachos por ahí, que están vivos todavía. Entre ellos, el más viejo de los hermanos Melo, aquellos que estuvieron en esta organización que se llamaba Los Trinitarios, cayeron presos y yo me vi preso con ellos allá. Pero el hermano mayor no cayó preso. Ese muchacho está con un muchacho que le dicen Carlito Fara, y están en la escuela antes llamada Presidente Trujillo, frente a frente al centro de Tallín. Cuando subimos y llegamos, oye, con el batallón que yo andaba Tapín Montaz, andaba con nosotros. Y cuando llegamos, los muchachos me conocen. Dicen, bueno, ven, este comando es tuyo. Me entregaron el comando. Y yo, vamos bien. Todavía no se había formado el comando en la Juan Isidro Pérez, en el barrio de San Miguel. En la escuela Eugenio María de Otto, que yo estaba, y recuerdo que una vez uno de los compañeros encontró la matrícula mía, que yo estaba estudiando de noche. Estaba haciendo el tercero de y le encontró Breno, si alguien lo conoce, es de la capital, el que dirigió todo lo que se llama el comando del Movimiento Popular Dominicano, el comando Argentina le llamaban, muy famoso, se dio por la disciplina. Bueno, la cuestión es que me entregaron ese comando. Habían los comandos en la José Gabriel García, donde estaban una serie de compañeros. Ese comando posteriormente se le dio el nombre de el G3. Ahí fue donde mataron a Jazz Biok cuando llegaron los tanques. Hirieron a Pedro Bonilla, el ingeniero, muy buen amigo mío, era del 14 de junio. Lo hirieron, pero no lo mataron, lo mataron fue a Jazz Biok. En ese comando, yo empleé lo que aprendí. 6 meses dando un poquito de vaina militar y aprendí algo. Ahí estaba un hombre de mucha envergadura con nosotros. Estábamos, ¿cómo se llama? Apellido Morillo, el que yo le metí ahorita. Euclides Morillo. Se tapaba los ojos y desarmaba cualquier subsidio. Ese que mataron aquí en el asalto Palacio. Bueno, la cuestión es que en ese comando 26 y 27 se daban las grandes batallas en el puente. El 27 se dio la famosa batalla del puente, donde Montearache, Camaño, Geraldo Marte y todos esos grandes militares. Chirilo. También estaba ahí el cabo que mataron junto con este muchacho, Roba Fernández. El cabo, no me acuerdo el nombre. Bueno, la cuestión es que esa batalla fue arrolladora. Las armas, yo recuerdo que vi un policía, un sargento, creo que hasta un teniente, con unas 30 le llevaron la boca en claro. Lo vi en el suelo tirado.
y vi muchísima gente ahí en esa batalla, los aviones tirando de allá arriba, y la batalla seguía. El 28 llegan las tropas norteamericanas. Yo estaba en el comando. 83 armas con 81 efectivos teníamos en el comando ese, ya lo teníamos. Hay veces que abastecíamos allá arriba y ya estaba gestándose el comando Argentina y también mandaban nuestras armitas y cosas. Entonces, cuando dice llegaron los yanquis el 28, ustedes saben que hay madre, hay hermana, hay esposa. Esa madre, esposa y hermana y familiares llegaron al comando. Vienen los yanquis. Ustedes recuerdan que Fidel dijo una vez que a los yanquis le entran balas. Y ahí en adelante fue que Fidel lo dijo. Nosotros en el comando